¿Qué tal? Comenzamos la serie de vídeos de programación de robots sigue línea con Arduino. Se va a hacer principalmente con bloques, con Arduino Blocks, pero también intentaré ir dejando, porque me han pedido, pues el código nativo para el que lo quiero ver así. ¿Vale? Como digo, van a ser varios vídeos. En este primero va a ser una versión básica, sencillita, con muy poquitos bloques para que siga la línea, y a partir de ahí pues se podrán ir introduciendo muchísimas mejoras y modificaciones, pues para que vaya más rápido, para que sepa elegir cuando haya supuestos más complicados, para que si se pierde pueda volver a buscar el camino. Luego incluiremos también conexión Bluetooth para poder interactuar con él también con el Bluetooth y poder pues variar la velocidad con el Bluetooth o meterle otras órdenes. Bueno, y un montón de ideas que hay por ahí dando vueltas. Vamos a ver cómo está compuesto. Su estructura fundamental, del más sencillo, es pues un robot, como vemos aquí, con tres partes móviles. Tenemos atrás dos ruedas, cada una con un motor para poder moverse independientemente, y luego la parte de adelante un rodamiento que gira loco, pues en la dirección que empujen las ruedas de atrás. Si se mueve solamente una rueda, el coche girará en la dirección contraria, y si se mueve la otra, pues viceversa. Además de eso, vamos a tener como sensores en la parte de delante, como vemos aquí las dos imágenes, sensores ópticos que son los que nos dirán si vamos pues por una superficie blanca o negra. El resto del coche es muy sencillito, es un Arduino Uno y además de eso, pues simplemente un controlador de motores, por ejemplo el L298N, para controlarlo. Yo aquí lo tengo con cable, pero bueno, hay que ponerle pues unas pilas para que pueda moverse sin depender de cable. Como iré mencionando, hay ya varios vídeos en los que comentamos cómo configurar y cómo conectar la parte del controlador de motores y Arduino. Por eso esa parte la mencionaré, pero pasaré un poco más rápido haciendo referencia a esos vídeos que digo. ¿Qué vamos a utilizar para conseguir que el coche siga una línea negra como trayectoria? Bueno, para eso lo que vamos a utilizar son sensores ópticos, uno de los más utilizados son estos de aquí, con nombre impronunciable, que lo que hacen es que detectan la diferencia de color de una superficie, ¿vale? Entonces, para detectar la diferencia de color de esa superficie, constan fundamentalmente de dos partes. Un LED emisor de infrarrojos, que es este de aquí, y por otro lado, un fotodiodo, que es este de aquí negro, que lo que hace es recibir esa luz infrarroja y transmitir señal. Si no recibe luz, pues no transmite señal, ¿vale? Hay otras opciones. Antiguamente se trabajaba con un LED normal y una fotoresistencia, pero este sistema es mucho más preciso. ¿Cómo funciona? Bueno, pongamos el caso de que tenemos una superficie blanca. Encendemos el LED, encendemos el sensor, entonces el LED emisor azul emite luz infrarroja que la pared, al ser blanca, casi como un espejo, refleja casi toda. Entonces, esa luz que éste envía es reflejada y recibida por el fotodiodo. Entonces, el sensor se activa. Importante tener en cuenta, estos sensores, por desgracia, como pasa algunas veces en Arduino, funcionan con lógica inversa. Es decir, si el sensor se activa, es decir, si tenemos una superficie blanca y recibimos luz, entonces lo que hace es mandarnos un cero, mandar 0 voltios. Y siempre que no estemos recibiendo luz, estará mandando 5 voltios, que es el caso que vamos a ver a continuación. Si tenemos una pared, una superficie de color negro, el emisor emite luz, pero esa luz en su mayoría es absorbida por la propia superficie, no refleja casi nada y entonces no llega al fotodiodo. El fotodiodo no recibe luz y entonces no se activa. Cuando el sensor no está activado, manda 5 voltios, es decir, un 1. Como digo, tenemos el sensor óptico, que lo voy a representar aquí pues con el emisor y el receptor de esta forma, y lo que vamos a hacer va a ser, para el sistema mínimo, es colocar dos sensores ópticos juntos, ¿vale? Se puede hacer también con uno solo, pero es demasiado básico, vamos a empezar ya directamente con dos. De tal forma que, si los unimos uno al lado de otro en una superficie, como la del coche que hemos visto en la introducción,
pues nos queda algo así. Y por otro lado lo que vamos a tener es pues una pista que tendrá la forma que sea con una línea negra, ¿vale? Vamos a ver cómo trabajar con ello. Estos son los tres casos básicos que se pueden presentar. Este de aquí, pues en este caso tenemos el sensor de la derecha detecta que vamos por la línea negra, pero el de la izquierda detecta que nos estamos saliendo hacia el lado izquierdo, con lo cual tendremos que decirle al coche que gire hacia la derecha. En este caso de aquí, los dos sensores están detectando que van por la línea negra, con lo cual todo va bien, los dos motores giran, vamos en línea recta. Y este otro caso, pues si nos salimos hacia la derecha, entonces se activará el LED derecho y eso querrá decir que tendremos que activar el motor derecho para que el coche gire hacia la izquierda. Si tenemos una curva, pues igual, cuando el coche llegue aquí, detectará que el lado izquierdo se está saliendo de la línea negra y entonces girará hacia la derecha siguiendo la curva. Bueno, comentar que se puede hacer lo contrario, tener un sensor, dos sensores separados y hacer que el coche vaya siempre pues siguiendo lo blanco. En el momento en el que se meta en la parte negra, pues querrá decir que tendremos que girar, en este caso, hacia la derecha y aquí pues tendremos que girar hacia la izquierda. Se puede utilizar esta combinación o la anterior, entonces el programa quedaría justo al revés, pero la forma de funcionamiento el principio es el mismo. Vamos a utilizar nosotros este caso. Aquí tenemos el coche sigue línea, lo estamos viendo al revés para poder fijarnos en los sensores. Este sería el sensor del lado izquierdo y este el sensor del lado derecho para luego compararlo con la teoría. Ambos sensores tienen corriente, lo que pasa que este LED de aquí de la izquierda está fundido, pero bueno, lo que nos importa son los LED que se van a encender en el lado derecho. Ahora mismo es como si estuviera pues siguiendo una línea negra, entonces se mueven las dos ruedas. Si se sale hacia un lado, vemos como el sensor del lado derecho se ha activado, con lo cual solo la rueda derecha gira. Si vuelvo, una vez que ya está dentro, giran las dos, y si se sale hacia el otro lado, vemos que se ha activado el sensor del lado izquierdo y solo gira la rueda izquierda, ¿vale? De esta forma tenemos el control total del coche. Si sale a una superficie blanca, pues se detiene completamente, ¿vale? Y cuando vuelve a una superficie negra, y la vez que conecta, vemos que nos está enviando unos. Fundamental es que cuando no detecta nada, cuando hay una superficie negra o vacío, lo que envía es un 1. Funciona con lógica inversa, ¿vale? Estamos en el caso en el que está así. Si yo ahora me salgo hacia un lado, vemos que el sensor del lado izquierdo nos está mandando un 0 y el del lado derecho un 1. Otra vez unos, y ahora si me salgo al contrario, ahora lo que tengo es lado derecho un 0 y el que va por negro un 1. Por lo tanto, cuando estamos en color blanco tendremos ceros y cuando estemos en color negro tendremos 1. Aquí tenemos el esquema de conexión del coche hecho. Tenemos ya varios vídeos en los que explicamos cómo controlar motores de corriente continua con Arduino. Por eso va a ser una cosa por la que pase un poco por encima, ¿vale? Me remito a los vídeos que podéis ver. Tenemos en internet, si vamos a la página de Didactrónica, o si no también en el canal de YouTube. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en coche con Arduino tenemos controlador para motores y luego pues componentes y formas de realizar un coche, incluso aquí pues también formas de programar y controlar con Bluetooth ese coche. Vale, pero ya que es el primer vídeo, resumo un poco cómo funciona y cómo se configura. Este es el controlador de motores que tiene capacidad para controlar dos motores. Esta es la salida de fuerza a un motor y esta la de fuerza al otro, ¿vale? Además de eso tenemos la parte de alimentación de la propia placa, que es por donde metemos la tensión a la que queremos que funcionen los motores, y finalmente tenemos todos los pines de control de la placa, con el que se le dice a qué velocidad tiene que girar cada motor y en qué sentido gira cada motor. Cosas importantes.
los motores elegidos funcionan a una tensión máxima de 6 voltios. Entonces, la tensión total de las pilas va a ser 6 voltios, que va a ser lo que vamos a meter por aquí, 6 voltios y GND. Además de eso, GND o 0 voltios, muy importante recordar ponerlo en común con el 0 voltios de la placa Arduino, con GND, para que no haga cosas raras y no se vuelva loca, para tener la misma referencia. Además de eso, vamos a aprovechar los 6 voltios de las pilas para alimentar la placa Arduino a través de este puerto VIN que tiene un regulador interno que nos permite alimentar la placa con tensiones superiores a 5 voltios. Muy importante, si no tenéis una fuente exacta estable de 5 voltios, no podéis conectar las pilas a este puerto de aquí de 5 voltios, ¿vale? Entonces alimentaremos la placa por aquí en VIN y luego lo que vamos a hacer es sacar de la fuente de alimentación de 5 voltios estable de Arduino señal para alimentar los dos detectores que tenemos aquí, ¿vale? Entonces este sería el circuito de alimentación de fuerza de los motores y además también el circuito de alimentación de la placa Arduino. Por otro lado, como digo, de la fuente de 5 voltios de Arduino sacamos la alimentación a los dos sensores y además esos dos sensores obviamente pues los llevamos también a 0 voltios. Este 0 voltios, como vemos aquí, está puesto en común con el 0 voltios de Arduino y el 0 voltios de las pilas. Bueno, como vemos también en los vídeos que mencionaba, Arduino Blocks pone muy fácil la utilización del controlador de motores. No hay que entrar en mucho detalle, pero simplemente tener unas cosas claras. Los 3 primeros números pertenecen a un motor y los 3 siguientes números pertenecen a otro motor. Siempre el que se llama en A controla la velocidad del motor A y el que se llama en B controla la velocidad del motor B, ¿vale? Luego, 9 y 8, estos dos, IN 1 y 2, controlan el sentido de giro de un motor y luego por otro lado IN3 e IN4 controlan el sentido de giro de otro motor. Entonces, primero fundamental, siempre los 3 pines que vayan a un lado del motor, pues ponerlos en este lado y los que vayan al otro, ponerlos al otro. No mezclar un motor con otro. Eso es fundamental. Y luego, aparte de eso, si cuando lo pongáis veis que al darle a avanzar un motor gira en un sentido y otro en otro, pueden pasar dos cosas, o bien que hayáis cambiado la polaridad al conectar aquí los motores, cualquiera de ellos, o bien que hayáis intercambiado estos pines. Entonces, el sentido de giro del motor, ¿vale?, lo podéis cambiar para su funcionamiento habitual, o bien cambiando la polaridad aquí en el controlador, o bien cambiando pues aquí, poniendo aquí un 8 y aquí un 9, por ejemplo, o aquí para otro motor, aquí un 7 y aquí un 6, ¿vale? Como digo, esto que resumo un poco rápido, hay un vídeo largo y tendido en el que se explica todo con detalle. Vamos a lo nuevo. Lo que hacemos es pues incluir el sensor izquierdo, por ejemplo, en el pin 12, como digo, ya alimentado a 5 voltios, ojo, no alimentarlo a 6, y por otro lado, pues el sensor derecho, por ejemplo, al pin 11. Bueno, simplemente acabar diciendo que yo pongo el ejemplo este de 6 voltios, que es lo máximo a lo que se alimentan los motores que yo estoy usando, pero si ponéis otros motores que se alimentan a 12 voltios, pues nada, igual, metéis aquí 12 voltios, aquí a la placa, y el sistema funcionaría igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer en vídeos futuros? Que la verdad que yo tengo ganas de probar ciertas cosas combinando Bluetooth con sigue-líneas, es utilizar el mismo esquema de antes, pero metiendo un Bluetooth. También tenemos algún vídeo en el que lo explicamos. El Bluetooth también se va a alimentar, igual que los sensores, desde la salida de 5 voltios de Arduino, y luego pues con los pines 2 y 3 pues intercambiaremos órdenes por Bluetooth, ¿vale? Pero como digo, eso lo dejo ahí un poco de cuña para vídeos posteriores. De momento aquí tenemos ya vista pues la inicialización del controlador de motores y la conexión total del sistema. Si tenéis dudas y no os da pereza ver vídeos anteriores, pues dejar comentarios, preguntas en los comentarios y las vamos resolviendo. Bueno, aquí tendríamos el programa total que ahora luego pasaremos a desglosar. Como veis, hay un primer bloque de inicializar en el que se mete por la configuración inicial del sistema.
hemos metido el bloque que configuramos el controlador de motores y luego he hecho otra cosa. La velocidad a la que va a ir el motor en principio va a ser constante y la he definido aquí al principio. He hecho una variable que se llama velocidad y yo le he dado, por ejemplo, un valor de 110. Recuerdo también de esos otros vídeos que la velocidad de los motores va desde mínimo 0 voltios hasta máximo 255. Entonces podéis poner la que queráis. Yo puse al principio 255 y el coche iba demasiado rápido y se perdía. Es ir calibrándolo. He definido aquí simplemente la velocidad porque es mucho más cómodo en el futuro. Le llamáis velocidad y ahora veremos que cuando queráis que el motor vaya en un sentido o en otro, ponéis velocidad en vez de un valor. Y si por ejemplo veis que con 255 va muy rápido y no os gusta, pues cambiáis aquí el valor y ya no tenéis que ir cambiando el valor aquí numéricamente, ¿vale? Lo que sí que he puesto numéricamente han sido los ceros porque esto siempre va a ser constante. Pero todos los valores que puedan cambiarse y vayan a ser todos iguales, los llamo de una forma, los pongo aquí al principio y eso los cambio del tirón cuando quiera, ¿vale? Pues nada más. Esta sería la parte de inicializar y ahora ya pues las condiciones que se van a estar chequeando constantemente y que vamos a ver ahora paso a paso. Antes de nada quiero recordar una cosa que es fundamental. Cuando tengamos color blanco al final vamos a recibir en Arduino un 0, es decir 0 voltios, y cuando estemos en una superficie con color negro vamos a recibir en Arduino un 1 o 5 voltios, ¿vale? Va a ser con eso con lo que vamos a trabajar todo el rato, comparando. ¿Y cómo vamos a llevar esto a la programación? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser que si utilizamos este bloque, querrá decir que, por ejemplo, en el caso del sensor derecho, que estará conectado al pin 11, vamos a estar recibiendo un 1, 5 voltios, y si ponemos esto en programación, querrá decir que lo que estamos recibiendo en el pin 11 es un 0, 0 voltios, ¿vale? Aquí tenemos señal y aquí no tenemos señal, ¿vale? Esta es la negación, el caso contrario. Esto es un tipo de variables booleanas, que indican pues estados 0 o 1, 5 voltios o 0 voltios. En este caso tenemos un 1, 5 voltios y aquí un 0 o 0 voltios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces en el programa? Vamos a verlo. Lo primero, después ya de haber inicializado, como hemos puesto antes, vamos a leer pues, los estados de los sensores. Vamos a tener un sensor en el pin 11, que le hemos llamado sensor derecho porque está a la derecha, y un sensor en el pin 12 que pues, le llamamos sensor izquierdo porque está a la izquierda. Entonces, cuando empiece el ciclo, leerá cuál es el estado de estos dos sensores, si están en superficie blanca o negra, si tienen un 0 o un 1, y en función de eso, pues verificará las condiciones que vamos a poner a continuación. Vamos a ir viéndolo por partes. Primero escrito y luego llevado a programación. Si tenemos este primer caso en el que el vehículo se nos ha ido hacia la izquierda, se está saliendo de la línea hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el sensor izquierdo va a marcar un 0 y el derecho nos va a marcar un 1, ¿vale? Si tenemos aquí la configuración así de esta forma, tendremos un 0 y un 1. Entonces, le vamos a decir que si el sensor derecho manda un 1 porque está en superficie negra y el sensor izquierdo manda un 0 porque está en superficie blanca, ¿vale? Es este caso. Entonces lo que queremos es que se mueva solamente el motor izquierdo, al girar el motor izquierdo y deja el motor derecho parado, para que el coche completo gire hacia la derecha, ¿vale? Esta es la condición que tiene que cumplirse y cómo tiene que actuar. ¿Cómo hacemos esto en programación? Pues muy sencillo. Ponemos un condicional si, if en inglés, y le decimos que si el sensor derecho tiene un 1, recordamos, ¿vale? Y además el sensor izquierdo no tiene un 1, es decir, tiene un 0, ¿vale? Pues entonces, si se cumple esto de arriba, lo que tiene que hacer es pues mover el motor B, que es el motor izquierdo, y dejar el motor A apagado, con velocidad 0. ¿Vale? Pues ya lo tendríamos hecho. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, se puede dar el caso contrario. Entonces nosotros llegamos al bucle y vemos que esta condición de aquí no se cumple. Pues entonces salta, ¿vale? Llegamos aquí, esto no se cumple, vale, pues no hago nada y me vengo a esta siguiente condición, a ver si esta sí se cumple. Caso contrario, tengo el izquierdo en negro, un 1, y el derecho en blanco, un 0. ¿Vale? Pues entonces lo que yo quiero hacer es mover el motor derecho solo para que el vehículo vuelva girando hacia la izquierda, hacia la línea negra. Vamos a verlo en condiciones.
Pues sí, el sensor derecho manda un 0, ¿vale? Está en superficie blanca. Y además, el sensor izquierdo manda un 1, está en superficie negra. Entonces lo que quiero que hagas es girar el motor derecho y parar el izquierdo. Vale, pues en código eso sería, igual que antes ya, es exactamente igual, pero al revés, condicional sí, si se cumple lo de arriba, es decir, si tengo en el sensor derecho un 0 y tengo además en el izquierdo un 1, recordamos siempre esto de aquí arriba, presente, entonces lo que quiero que hagas es lo contrario que antes, que actives el motor de la derecha, que es el A, y que dejes parado el de la izquierda, que es el B, ¿vale? Estos serían los dos casos más difíciles, que es cuando el motor se desvía de la línea o cuando hay un giro hacia un lado o hacia otro y tiene que pues comenzar a girar. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si pues llegamos a un punto en el que no tenemos línea negra. Si el coche tiene los dos sensores en línea blanca, quiere decir o que ha llegado al final o que se ha salido y se ha perdido. En los programas más avanzados veremos estrategias para que cuando el coche se pierda, se quede con los dos en blanco, pues intente recuperar el estado anterior y decidir pues si gira hacia un lado o hacia otro para buscar otra vez el camino, ¿vale? En este caso, como es una versión inicial, vamos a decirle que si se sale a lo blanco, que se pare, que no se vaya por ahí a lo loco. Vale, pues entonces nos vamos a encontrar que tendremos los dos sensores con un 0 en superficie blanca. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues mandar parar los dos motores, ¿vale? Pues si no tenemos encendido, si no tenemos un 1, es decir, tenemos un 0 a la derecha y además tenemos un 0 hacia la izquierda, pues entonces déjame los dos motores parados. Caso contrario, ¿qué pasa si vamos por línea negra? Pues que vamos bien. Si los dos sensores están mandando un 1, quiere decir que estamos con los dos sensores por la línea negra y todo funciona correctamente. Con lo cual, lo que vamos a decirle es que mantenga tanto el motor izquierdo como el motor derecho funcionando a la misma velocidad, ¿vale? Pues eso en programación sería lo contrario de antes. Si en el sensor derecho tengo un 1 y además en el sensor izquierdo también tengo un 1, entonces lo que tengo que hacer es decirle al vehículo que haga girar tanto el motor B como el motor A con la velocidad que yo tenía configurada al principio. Cosa importante ya un poco más teórica, aquí estamos todo el rato utilizando condiciones y, que son AND en inglés. En electricidad sería como conectar, digamos, condiciones en serie. Si fuera un O sería un OR, serían en paralelo, pero a nosotros aquí lo que nos interesa es que se cumplan las dos a la vez, una y otra, ¿vale? Con estas cuatro pues definimos todos los movimientos básicos. Finalmente paso a sacar los bloques en Arduino Blocks para que todo el mundo sepa pues de dónde viene cada uno. Bueno, finalmente pongo también, como decía, el programa en código. En este caso es muy parecido, muy sencillo, pero vemos que Arduino Blocks nos ahorra muchos parámetros. Primero definir pues todas las variables que vamos a utilizar, definimos los pines que vamos a utilizar en el bloque de motor, ¿vale? Aquí también lo que van a ser entradas y salidas, establecemos la velocidad y luego ya, tras leer el estado de los sensores, pues ponemos las cuatro condiciones que habíamos dicho. Si uno está activo y otro no, al contrario, si se sale a la línea blanca o si por lo contrario va
correctamente por la línea negra. Hay que calibrar tanto la separación entre ellos como luego la velocidad máxima a la que puede ir el coche. ¿Veis? Ahí ya están demasiado juntos, se han salido. Ahora los separo. Y ya sí es capaz de realizar el recorrido. Vale, ahora lo único que voy a hacer simplemente para visualizar los datos en pantalla es meterle comunicación con el puerto serie. Esto, como digo, solamente para que podamos ver de forma didáctica lo que está haciendo los sensores, pero no es necesario para, para el programa, ni mucho menos. Se trata de inicializar el puerto serie y luego vamos a decirle que, por ejemplo, cada segundo, para no saturar la comunicación, que cada segundo envíe el estado del sensor derecho y el estado del sensor izquierdo. Entonces, que me envíe el estado, voy a ponerlo más grande, el estado del sensor derecho sin salto de línea, para que a continuación me ponga el estado del sensor izquierdo y luego ya sí que haya un salto de línea. Vale.